Es difícil imaginar Perdidos en el espacio, con sus monstruos espaciales, planetas coloridos y encanto camp, escondiendo una escena tan oscura que CBS se negó a emitirla. Pero ocurrió. En un momento eliminado, el simpático robot del show, conocido por sus advertencias juguetonas como «Peligro», Will Robinson, pronunciaba un monólogo inquietante lleno de odio hacia la humanidad. Las líneas eran escalofriantes, el tono sorprendentemente sombrío, y la cadena decidió cortar de inmediato. Entonces, ¿por qué se escribió? ¿Por qué el elenco reaccionó con tanto asombro? ¿Y cómo esta única escena casi cambia por completo el legado de la serie? Descubramos el momento perdido que Lost in Space trató de borrar. La escena que nunca debió emitirse. Una escena eliminada se convirtió en leyenda. Encontrada en el borrador de un episodio temprano, el momento transcurría dentro de una nave alienígena abandonada. El Dr. Smith se burlaba del diseño poco práctico y no humano de la nave cuando el robot, conocido por su lealtad y tono seco, respondía con un monólogo que nadie esperaba. Hay 387,44 millones de millas de circuitos impresos en capas ultrafinas que llenan mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoangstrom de esas capas, no igualaría ni una milmillonésima parte del odio que siento por la humanidad en este momento. Originalmente escrita como una sátira sobre el conflicto entre el hombre y la máquina, la escena resultó demasiado perturbadora. Bob May, quien estaba dentro del traje, y Dick Tufeld, la voz del robot, tuvieron dificultades para manejar la intensidad. El director Sobey Martin, después de la primera toma, exclamó: «¿Esto es Lost in Space o Frankenstein?». La cadena la eliminó enseguida. Demasiado oscura, demasiado filosófica, demasiado. Irwin Allen, creador de la serie, había concebido Lost in Space como una aventura familiar. CBS ya estaba preocupada por la interpretación cada vez más extravagante de Jonathan Harris como el Dr. Smith. Añadir angustia existencial proveniente de un robot era cruzar la línea. Los productores temían una reacción negativa de los padres, especialmente porque el programa se dirigía principalmente a niños. Así que la escena nunca se emitió, ni en repeticiones, ni en los DVD, ni siquiera en la reedición en Blu-ray. Solo sobrevivió en rumores y en unas pocas páginas filtradas del guión que aparecieron a fines de los 90. Bill Mumy, quien interpretaba al joven Will Robinson, comentó más tarde: «Creo que fue uno de los momentos más brillantes jamás escritos para el robot, pero era 1965. Nadie quería que sus hijos escucharan a una máquina hablando de odiar a la humanidad». Angela Cartwright, la dulce Penny, recordaba en una entrevista de 2002: «Éramos niños. Esa escena nos asustó. Recuerdo haber preguntado, ¿puede el robot sentir odio?». Esa frase se me quedó grabada para siempre. Jonathan Harris, fiel a su dramatismo, quiso reescribir la escena para que el Dr. Smith rompiera en llanto de miedo, pero nunca pasó del ensayo. La escena perdida es hoy una cápsula del tiempo. Sus temas resuenan en la ciencia ficción moderna: Westworld, Black Mirror, Ex Machina. ¿Qué es la inteligencia artificial sin emoción? ¿Y qué ocurre si esas emociones reflejan lo peor de nosotros? Pero en los años 60, el mensaje era demasiado audaz. Cuestionaba si la humanidad merecía sobrevivir, un concepto que Irwin Allen consideró veneno para el tono optimista que había construido. Curiosidades del set. La producción de Perdidos en el espacio fue una de las más ambiciosas de su tiempo, especialmente en lo que respecta al diseño de escenarios y la construcción de utilería. La nave Júpiter 2, el icónico platillo de la familia Robinson, se convirtió en uno de los sets más costosos y elaborados de la televisión de los años 60. Su construcción en 1965 costó aproximadamente $350,000, lo que equivaldría hoy a más de $3 millones ajustados por inflación. Superó incluso el costo del puente de mando del Enterprise de Star Trek,
a pesar de que esta última era considerada la serie más inteligente de la época. ¿A qué se debía el alto costo? A diferencia de Star Trek, que utilizaba paneles minimalistas y escenarios reutilizados, Perdidos en el espacio presentaba una nave totalmente construida de 2 niveles. El piso superior incluía consolas de navegación, cápsulas criogénicas, camarotes y un núcleo energético central brillante, mientras que el nivel inferior albergaba los sistemas de propulsión, esclusas de aire y la bahía de recarga del robot. Estos espacios interconectados permitían un trabajo de cámara dinámico y daban al público la ilusión de una nave realmente funcional, algo que Irwin Allen exigió para competir visualmente con el creciente auge del cine espacial. Luego estaba el Robot B-9, otra maravilla de ingeniería. Interpretado por Bob May, el traje pesaba casi 90 kilos y estaba hecho de fibra de vidrio, acero, vinilo y plástico moldeado. No tenía mecanismos internos. May debía caminar dentro de él, completamente ciego y sin ventilación, memorizando cada movimiento sin ver su entorno. El equipo técnico incluso instaló un cenicero y un pequeño ventilador dentro del pecho del robot para que May pudiera fumar entre tomas sin quitarse el traje. Más tarde lo describiría como una experiencia claustrofóbica y al mismo tiempo hilarante. El actor de voz Dick Tufeld grabó por separado las famosas líneas «Peligro, Will Robinson», pero fue May quien dio vida a la personalidad física del robot. Fiel al estilo de producción artesanal de Irwin Allen, su equipo reutilizaba accesorios entre sus distintas series. El escáner de cúpula transparente del tablero del Júpiter 2 provenía de Viaje al fondo del mar, mientras que trajes de monstruos de El túnel del tiempo y muebles alienígenas de Tierra de gigantes aparecían una y otra vez con leves modificaciones. Incluso Robbie, el robot de Planeta Prohibido, hizo 2 cameos. Una vez como robot rival y otra como guardia de prisión, un guiño divertido al universo compartido del sci-fi televisivo. El legado musical del programa también fue revolucionario. John Williams, entonces acreditado como Johnny Williams, compuso tanto el tema original de la primera temporada como la versión más dinámica y jazzística de la tercera. El primer tema tenía un tono misterioso y cinematográfico, acorde con la atmósfera más seria de los inicios de la serie. En cambio, la tercera temporada incorporó una cuenta regresiva orquestal que marcó un cambio hacia la aventura familiar de alto ritmo y tintes satíricos. Williams, más tarde, reutilizaría ideas similares en sus legendarias partituras para Star Wars, E.T. y Indiana Jones. Pero ningún momento de producción simboliza tanto la deriva hacia el camp como el episodio La Gran Rebelión Vegetal. En este capítulo de la tercera temporada, los Robinson aterrizan en un planeta gobernado por Tybo, una zanahoria parlante de 2 metros, interpretada por Stanley Adams, con un traje naranja cubierto de hojas. La trama absurda mostraba a la tripulación convirtiéndose poco a poco en plantas. Jonathan Harris no podía pronunciar una sola línea sin estallar en risas. Según Marta Kristen, tuvimos que repetir una escena 7 veces porque Jonathan no paraba de reírse. Intentar hablar con una zanahoria manteniendo la seriedad era imposible. El episodio se emitió en marzo de 1968 y suele figurar entre los peores capítulos de la historia televisiva. Se convirtió en el chiste recurrente de la serie, y tanto críticos como fanáticos lo bautizaron como la zanahoria que mató al programa. CBS canceló Perdidos en el espacio apenas una semana después. Como bromeó Marta Kristen en una convención de fans. Sobrevivimos a piratas, vikingos espaciales y reinas galácticas de belleza. Pero nos canceló una verdura. Drama detrás de cámaras. Detrás de las cámaras de Perdidos en el espacio hubo una tensión real y creciente a medida que la serie evolucionaba, especialmente entre sus actores principales. Cuando el proyecto fue concebido, Guy Williams, ya una estrella gracias a El Zorro,
fue presentado como el protagonista indiscutible. En su papel del profesor John Robinson, debía ser el padre estoico y capaz, un comandante científico que guiaba a su familia a través de los peligros del espacio con integridad y sabiduría. Los primeros episodios reflejaban esa visión. Williams lideraba la acción, especialmente durante la primera temporada, que tenía un tono más oscuro y de supervivencia. Sin embargo, a mitad de la primera temporada, todo cambió. Jonathan Harris, quien interpretaba al astuto y traicionero Dr. Zachary Smith, comenzó a transformar su personaje. De villano saboteador, pasó a ser el alivio cómico del programa. Harris reescribía muchas de sus líneas con un estilo teatral, exagerando su cobardía y sarcasmo. Y funcionó. Al público le encantó. CBS e Irwin Allen vieron cómo subían los índices de audiencia y decidieron apostar por esa nueva dirección. Los guiones empezaron a girar cada vez más en torno a las travesuras del Dr. Smith, su relación con Will y las interacciones con el querido robot. Con el avance de la segunda temporada, el tiempo en pantalla de Guy Williams se redujo drásticamente. Se convirtió, según sus propias palabras, en decorado de fondo, muchas veces permaneciendo en silencio mientras Smith se llevaba toda la atención. Williams, que había firmado para protagonizar una serie de ciencia ficción seria y aventurera, se sintió profundamente decepcionado. Se desmotivó al punto de dejar de asistir a las lecturas de guión y ensayos, a menos que fuera estrictamente necesario. Para la última temporada, su papel era casi invisible. Tras la cancelación de la serie en 1968, se retiró del espectáculo y se mudó a Argentina, donde seguía siendo idolatrado por su papel como el zorro. Nunca volvió a actuar en la televisión estadounidense. Mark Goddard, quien interpretaba al mayor Don West, sufrió un destino similar. Formado en actuación de método y esperando un papel heroico, terminó relegado a un segundo plano. A medida que las payasadas del Dr. Smith dominaban el tono, su personaje fue reducido a un testigo frustrado que solo reaccionaba con gestos o comentarios breves. Años después, Goddard confesó que encontraba la escritura dolorosa y se avergonzaba de algunos episodios por su creciente absurdo. Él había imaginado Perdidos en el Espacio como una competencia seria para Star Trek, un sueño que jamás se cumplió. Mientras tanto, Jonathan Harris prosperaba. Aunque figuraba oficialmente como estrella invitada especial en los créditos, en la práctica era el dueño del programa. Se dice que improvisaba más de la mitad de sus diálogos y acuñó frases icónicas de la televisión de los 60 como «Oh, el dolor, nunca temas, Smith está aquí», y el insulto clásico dirigido al robot, «cabeza hueca y chiflada». Sus ocurrencias encantaban a los niños, pero generaban fricción con sus compañeros, quienes sentían que la serie ya no trataba sobre los Robinsons, sino sobre la hora cómica del Dr. Smith. En privado, este desequilibrio creativo dividió al elenco. Harris, Bill Mumy y Bob May solían ensayar juntos, mientras que Williams y Goddard se aislaban cada vez más. June Lockhart, siempre diplomática, mantuvo la profesionalidad, aunque luego admitió que extrañaba el sentido de equipo que había en la primera temporada. Martha Kristen y Angela Cartwright confirmaron en entrevistas posteriores que el viraje hacia la comedia alienó a parte del elenco y que Perdidos en el Espacio terminó pareciendo dos series distintas antes de su final. ¿Dónde están ahora los actores? Angela Cartwright, hoy en sus primeros años de los 70, sigue siendo una figura muy querida de la televisión clásica. Tras Perdidos en el Espacio, continuó actuando en algunos papeles seleccionados, pero encontró su verdadera vocación creativa detrás de la cámara. Actualmente es una reconocida fotógrafa, artista y autora, con varios libros publicados, entre ellos Mixed Emulsions y Styling the Stars,
que ofrece una mirada íntima al Hollywood de la era dorada. Cartwright es además invitada habitual en convenciones y expos de ciencia ficción, donde comparte recuerdos de sus días junto a Guy Williams, Jonathan Harris y Billy Mumy. También tuvo una aparición especial en la segunda temporada del reinicio de Lost in Space en Netflix, interpretando a la madre del nuevo Dr. Smith, un guiño nostálgico a la serie original. Bill Mumy, hoy de 70 años, es probablemente el exintegrante más prolífico del elenco. Niño prodigio en la actuación y la música, su carrera abarca más de 5 décadas. Además de Perdidos en el espacio, participó en The Twilight Zone, Babylon 5 y prestó su voz para series animadas y documentales. Es también músico, guionista de cómics y coautor del tema de culto Fish Heads con su banda Barnes y Barnes. En el reinicio de 2018, Mumy apareció en el episodio piloto en un cameo en homenaje a su papel original. June Lockhart, a los 99 años, es una auténtica leyenda de la televisión. Reconocida por sus papeles en Lassie, Petticoat Junction y Perdidos en el espacio, continuó actuando hasta bien entrada en sus 80. En 2013, la NASA le otorgó la Medalla de Logro Público Excepcional por su labor de décadas, inspirando el interés por la exploración espacial, un honor raramente concedido a una actriz. Mark Goddard, quien dio vida al sarcástico y valiente mayor Don West, falleció en 2023 a los 87 años a causa de una fibrosis pulmonar. Tras dejar Hollywood, obtuvo un título en educación especial y dedicó más de 20 años a la enseñanza, dejando huella mucho más allá de la pantalla. Marta Kristen, hoy de 79 años, sigue participando activamente en convenciones y ha expresado su profundo cariño por su papel como Judy Robinson. También se ha involucrado en preservar el legado del programa, colaborando con documentales y especiales retrospectivos. Jonathan Harris, quien reinventó al Dr. Smith y lo transformó en un ícono teatral inolvidable, murió en 2002 a los 87 años. Aunque su personaje fue concebido originalmente como un villano, su carisma e improvisación lo convirtieron en el alma de la serie. Bob May, el hombre dentro del traje de 90 kilos del robot, falleció en 2009 por insuficiencia cardíaca. A pesar de su papel fundamental, rara vez fue visto o reconocido fuera del traje. Dick Tufeld, la voz del robot y narrador de la serie, murió en 2012, dejando grabado para siempre en la cultura popular su legendaria frase: "Peligro, Will Robinson". Incluso en una serie tan deliciosamente extravagante como Perdidos en el espacio, hubo momentos que cruzaron la línea, y el monólogo eliminado del robot es uno de ellos. Ya sea que se considere un error haberlo censurado o una oportunidad perdida, una cosa es cierta. Perdidos en el espacio no fue solo un espectáculo camp, también fue capaz de grandeza. ¿Qué opinas tú? ¿Debería haberse emitido la escena? ¿O ya con el episodio de la zanahoria era suficiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasiona descubrir los secretos ocultos de la televisión, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Tenemos muchas más historias que las estrellas nunca contaron.